Te vuelvo a escribir, pues no me queda otro consuelo. Comienza así una de las cartas de amor escritas por Guadalupe Cuenca, mientras su esposo Mariano Moreno se encontraba embarcado rumbo a Londres. Pero, ¿quién fue este abogado, periodista y político que tuvo una participación importante en los hechos que condujeron a la Revolución de Mayo? ¿Cómo fue su labor en la primera junta? ¿Y cuáles fueron los hechos que condujeron a su muerte? Juan, te traigo para que me cuentes sobre Mariano Moreno y te comento esto ¿por qué? Porque charlamos muchísimas veces y el nombre de Mariano Moreno surgió por varias oportunidades, pero sin embargo no me queda claro cómo llega el nombre de Mariano Moreno a la revolución. Bueno, es muy buena tu pregunta. Mariano Moreno fue uno de los protagonistas principales de nuestros primeros años como nación. Pero para hablar de Mariano Moreno tendríamos que remontarnos un poquitito a cómo surge él en nuestra historia. Él nació el 23 de septiembre de 1778 en la ciudad de Buenos Aires. Tenía una familia con 14 hermanos y tenía un buen pasar debido a que todos fueron a estudiar al Real Colegio de San Carlos, que era una entidad educativa más importante de la colonia en esa época. Muchos de nuestros notorios patriotas que después conocimos en la historia estudiaron también en el Real Colegio de San Carlos. Cuando él termina sus estudios secundarios, sus padres lo envían a estudiar Derecho a la Universidad de Charcas, en el Alto Perú, o Chuquisaca también se le llamaba así. Cuando Mariano Moreno llega a Charcas, toma contacto con los pensadores franceses que luego inspiraron a la Revolución Francesa. Por ejemplo, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Diderot. También leyó a los juristas hispanos que se habían pronunciado bastante duramente contra la servidumbre de los indígenas en América y también contra la esclavitud. Mariano Moreno empezó a traducir al castellano al Contrato Social de Rousseau, una obra que terminaría varios años después, con lo cual él también aprendió el francés. Mariano Moreno, en su estadía en el Alto Perú, también tomó contacto personal con la situación bastante, digamos, deplorable que estaban sufriendo los indígenas en las opresiones, sobre todo en las minas de Potosí, donde tenían maltratos realmente infrahumanos por parte de los encomenderos y por parte de los del elemento blanco, digamos, que los explotaba a los fines de enriquecerse. Ahora, Juan, te hago una consulta. Una vez que termina sus estudios, ¿el nombre cómo toma vuelo aquí en el Virreinato del Río de la Plata? Muy bien, en 1805 lo tenemos ya Mariano Moreno de regreso en su ciudad natal, en Buenos Aires, pero no había venido solo. Se había casado en el Alto Perú, siendo estudiante, con María Guadalupe Cuenca, una joven y bella altoperuana de 15 años, y tenía también con su bebé, con su joven hijo, su hijo que era Marianito. En Buenos Aires abre su estudio de abogado, su bufete, con bastante éxito debido a que, por su capacidad, pronto se hizo un gran renombre y empezó a tener una clientela importante. Dentro de estos clientes que había conseguido en Buenos Aires se encontraba Martín de Álzaga. ¿Te acordás quién era Martín de Álzaga? Sí, Martín de Álzaga, ¿no era el vocal del Cabildo? Claro, era el alcalde de primer voto del Cabildo, y impresionado con la capacidad técnica de Manuel, lo designa Manuel como asesor del Cabildo de Buenos Aires. Por esa época, casi todos los documentos que emanaron del Cabildo seguramente surgieron de la pluma de Mariano Moreno como asesor legal del Cabildo, abogado del Cabildo. Bueno, esta relación que tiene Mariano Moreno con Martín de Álzaga fue tan estrecha que hasta lo apoyó en el movimiento que reorganizó Martín de Álzaga el 1 de enero de 1809 con la finalidad de destituir a Santiago de Liniers, que era el virrey hasta ese entonces. Sí, recuerdo, sí, lo recuerdo. Justamente no tuvo cabida ese movimiento ya que Cornelio Saavedra, apoyado por los patricios, intervienen a favor de Liniers y no tiene buen resultado la sonada. Claro, entonces vos te fijas que ya en ese primer momento tenemos el elemento patriota que al año siguiente va a intervenir en la Revolución de Mayo, donde están divididos. La mayoría de los criollos, con Saavedra y Castelli en la cabeza, apoyan a Santiago de Liniers, y Mariano Moreno, en forma llamativa, apoya al elemento españolista que es Martín de Álzaga. Y ahí se presenta el primer roce entre Saavedra y Moreno. Claro, y también se presenta, digamos, el odio que empieza a sentir Mariano Moreno hacia Santiago de Liniers, que se evidenciará sobre todo al año siguiente. Que culmina con el fusilamiento en Cabeza de Tigre. Claro, Mariano Moreno era así. Muy visceral. Exacto. Bueno,
volviendo al tema, Martín de Álzaga fracasa en esta conjura, es sancionado y sobre todo todos los cabecillas del movimiento terminan siendo expatriados, deportados a distintas ciudades del virreinato. ¿Y Mariano Moreno? Mariano Moreno precisamente se salva, él casualmente a él no lo tocan, providencialmente, pero no se queda tranquilo. Asume la defensa de los complotados judicialmente y hace muchas presentaciones al respecto. En julio de 1809 ya tenemos a don Baltasar Hidalgo de Cisneros en nuestras costas, que llegaba para reemplazar a Santiago de Liniers como virrey del Río de la Plata. Ante Cisneros, Mariano Moreno hace muchas gestiones y presentaciones para defender a Álzaga y a sus compañeros del complot del 1 de enero. Con bastante éxito, porque impresionado, Cisneros resuelve indultar a todos los que habían participado en la asonada del 1 de enero, entre ellos Álzaga, y les permite retornar a la ciudad de Buenos Aires. Baltasar Hidalgo de Cisneros, también impresionado con la calidad técnica que tenía Mariano, decide designarlo como relator de la Real Audiencia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué era la Real Audiencia? Era el Superior Tribunal de Justicia, la especie de la Corte Suprema de Justicia de esa época, con lo cual era un cargo bastante importante y lo tenía mucha consideración. Por esa época Mariano Moreno, con su renombre, se hace una clientela muy importante, sobre todo en los hacendados de la provincia de Buenos Aires y sobre todo también de los comerciantes británicos que se habían empezado a instalar en la ciudad de Buenos Aires. Vos te acordarás que después de las invasiones inglesas, los ingleses pasaron a ser de enemigos a aliados a raíz de que Napoleón había invadido a España con los franceses. Entonces Francia pasaba a ser de aliada a enemiga y evidentemente España se alió con Inglaterra para enfrentar a Napoleón. En ese punto es que los comerciantes británicos llegan y son clientes de Mariano Moreno. ¿Pero por qué son clientes los comerciantes británicos, Juan? Bueno, aquí es cuando Mariano Moreno redacta su famosa representación de los hacendados. Contame qué era eso. Bueno, la representación de los hacendados podríamos decir que era el documento de análisis económico más completo de la época de la colonia y fue redactado por Mariano Moreno. ¿Qué había pasado acá? A raíz de la invasión napoleónica a España se había cortado todo el comercio que teníamos desde Buenos Aires hacia la metrópoli. Claro, porque había caído el puerto de Cádiz. Claro, no había quien nos comprara nuestros productos y no había a quien comprarle las manufacturas que necesitábamos para subsistir. Y desde luego el único comercio era el contrabando y eso no tributaba en el puerto. Claro, con lo cual la aduana de Buenos Aires languidecía, no tenía ingresos, no tenía recursos. Y eso, ¿qué tuvo que hacer Cisneros a raíz de todo esto? Tuvo que restringir los gastos, aplicar el ajuste, y los primeros que sintieron el ajuste fueron los cuerpos criollos. Vos te acordarás que los regimientos criollos fueron rebajados al carácter de batallones, a muchos soldados les negó la paga, y bueno, eso motivó que el elemento, la milicia criolla, se enemistara fuertemente con el virrey y que le pasaran la factura después en mayo de 1810. Pero el documento que escribe Mariano Moreno, ¿qué tiene que ver con el comercio? Es muy sencillo. Mariano Moreno hace este análisis. Está paralizado el comercio con la metrópoli, sugería abrir el puerto de Buenos Aires al libre comercio con las potencias aliadas. ¿Cuáles eran las potencias aliadas? Gran Bretaña puntualmente en este caso. Ah, pero para esto de ahí se deriva la decisión de Cisneros de abrir el puerto y comerciar libremente hasta el 19 de mayo de 1810. Claro, entonces vos fíjate que hizo Cisneros, dijo, bueno, sí, comerciando con las potencias aliadas, podemos alimentar la aduana, generar más ingresos para el fisco. Entonces Cisneros decidió abrir el puerto de Buenos Aires cediendo a este consejo que le daba Mariano Moreno para que de esta manera los hacendados de la provincia de Buenos Aires pudieran vender sus manufacturas, sobre todo que eran los cueros, que es lo que les interesaba vender. Y los ingleses les interesaba también tener libre comercio para poder colocar sus manufacturas aquí. Bien, ahora ya estamos llegando cerca de la Revolución de Mayo, estamos en 1810, pero sin embargo el nombre de Mariano Moreno está muy ligado al gobierno, a Álzaga, al cabildo y muy distante de los revolucionarios. ¿Cómo llega a la revolución el nombre de Mariano Moreno? Es verdad lo que decís vos, ya estamos entre 1809 y 1810, hasta este momento los patriotas revolucionarios seguían juntándose en la casa de Rodríguez Peña, en la jabonería de Vieite, estaba la Sociedad de los Siete, y aquí Mariano Moreno parecía completamente ajeno a todo esto. Los revolucionarios, los patriotas lo miraban con desconfianza porque su apego sobre todo al ala españolista de Álzaga, también por una cuestión generacional. Mariano Moreno era mucho más joven que los principales revolucionarios, como Juan José Castelli, como Manuel Belgrano, como Cornelio Saavedra, Miguel de Ascuénaga. No había coincidido con ellos en el Real Colegio de San Carlos, tampoco en los claustros universitarios por haber sido más joven. Entonces estaba medio desvinculado. Los patriotas desconfiaban de él. Entonces, Juan, contame, ¿cómo llega el nombre Mariano Moreno al seno de la revolución?
Juan, hasta acá veníamos hablando del auge que tenía el nombre de Mariano Moreno en la vida sociopolítica del virreinato. Sin embargo, estaba muy ligado al gobierno actual, a Álzaga, al Cabildo, y no tenía relación con los nombres de la revolución. Contame cómo llega. Es verdad, ten en cuenta que, como decíamos hace un instante, no había participado en las reuniones previas de donde los revolucionarios estaban participando para ver cómo tomar el gobierno. Tenía mucho recelo de Mariano Moreno, no sabía muy bien qué pensaba y lo creían del otro lado, hasta que escribió su representación de los hacendados. Vos también ten en cuenta lo siguiente, Mariano Moreno había estado enfrentado mucho con otros de los ex vocales de la primera junta, que después serían sus compañeros de gobierno. Sí, correcto. Por ejemplo, con Cornelio Saavedra y con Juan José Castelli estuvo enfrentado a raíz de la conjuración de Álzaga. Él apoyó a Álzaga y ellos apoyaron a Santiago de Liniers. Con el padre Alberti había tenido un enfrentamiento duro. El padre Alberti había sido designado párroco de la parroquia de San Benito de Palermo y él se le opuso y hasta le hizo un juicio. Y después terminaron confesando juntos en la primera junta. Por eso no había mucho feeling entre ellos. Cuando él escribió la representación de los hacendados, los patriotas la leyeron y quedaron muy impresionados diciendo, bueno, al final piensa algo muy parecido a nosotros con respecto al libre cambio, a la apertura hacia el comercio con otras potencias, y decidieron tender puentes hacia Mariano Moreno. Pero sin embargo, Juan, él no participa en ninguna de las reuniones de la Semana de Mayo y mucho menos tampoco en el Cabildo Abierto del día 22. Es verdad, en el Cabildo Abierto no participó, y en la jornada del 25 de mayo tampoco estuvo ni en la plaza ni en las reuniones que se hacían alrededor a los fines de coordinar esa estructuración de la Junta, la lista que se hizo famosa. Pero tal es así que su hermano, Manuel Moreno, cuenta que una vez que se lo designó como secretario de la primera Junta, hubo que andarlo buscando por toda la ciudad ya que no se lo encontraba para avisarle que formaba parte del nuevo gobierno. Y se sorprendió cuando se enteró de eso. Algo muy parecido también le pasó a Manuel Belgrano, que se sintió sorprendido de aparecer su nombre en una junta en la cual ni se imaginaba que iba a estar. Y una vez en la junta, Juan, ¿cuál es el cargo que ocupó? ¿Qué escrito generó? Claro, él una vez que estuvo en la primera junta fue secretario, y cuando la primera junta se reunió, resolvió darle a su secretaría el carácter o el rango de una especie de ministerio, es decir, una cartera de gobierno y de guerra. La más importante se la otorgó a Mariano Moreno. La otra, que era de Hacienda, fue para el otro secretario, que era Juan José Paso. Y la verdad que tenía una capacidad de trabajo impresionante, fue el líder nato de la Revolución de Mayo. Empezando solito, empezó con su convencimiento a atraerse a los demás vocales hacia su lado, los convenció a todos y terminó dejando prácticamente en la soledad más absoluta a Cornelio Saavedra. Vos fíjate que con Juan José Castelli, por ejemplo, Mariano Moreno era una persona muy divertida, ¿no? Y los pocos gestos de humor que se le conocen fue al lado de Juan José Castelli, con el cual se hizo muy amigo. Además supongo que era del de mayor confianza, porque si no mal no recuerdo, es a quien manda a Córdoba para el funcionamiento lineal. Exactamente, a raíz de todo eso, de la confianza que le inspiraba a Castelli. Ahora te hago otra consulta, sí. Juan, para que entienda la obra y toda la gestión de Mariano Moreno, él como persona, ¿cómo era? Bueno, Mariano Moreno tenía una capacidad de trabajo importante, muy activo, enérgico. Tenía también una capacidad, como te decía recién, de convencimiento y de persuasión con sus argumentos. Convencía prácticamente a todo el mundo. Era una persona reservada, austera, no era muy confiado, no era una persona con mucho sentido del humor. Tenía una capacidad de trabajo impresionante, empezaba a la mañana temprano y terminaba a la noche. En su faz personal era muy austero, su esposa decía que era un excelente marido, un buen padre de familia. No se le conocieron deslices amorosos como sí a otros próceres, por ejemplo, en la época. Y lo que sí, tenía una personalidad bastante resentida, vale decir que a sus enemigos los odiaba con encono, y si a pesar de su elocuencia no te convencía, y bueno, ya directamente se ponía en la vereda de enfrente. Por eso dijimos que era muy visceral en sus relaciones, claro, de amor u odio. Exactamente, y él generaba amores u odios, no una persona de medias tintas. Ante él o uno lo apoyaba o estaba en contra. Entonces era una persona muy extrema en ese sentido. Y vos fíjate que sus grandes enemigos, que fueron en aquel momento, fueron Cornelio Saavedra, Bernardino Rivadavia y sobre todo Santiago de Liniers, que puede llegar hasta la muerte misma, casualmente por órdenes de Mariano Moreno. Ahora te pregunto, Juan, de su obra en la primera junta, ¿qué nos queda como legado? Bien, casi toda la obra de la primera junta que conocemos en sus pocos meses de gobierno se la debemos a Mariano Moreno. Por ejemplo, la circular del 28 de mayo de 1810, en la cual se le comunica a los demás cabildos del interior la conformación de la Junta y los invita para que designen representantes para que se incorporen a la Junta, fue obra de Mariano Moreno. La circular del 29 de mayo
de la proclama famosa de creación del ejército argentino, que te acordás. Sí, sí, sí. Bueno, fue también obra de Mariano Moreno, en la cual a los batallones de infantería los eleva al rango de regimiento, les devuelve todos los honores que Cisneros le había quitado, les resuelve pagar a todos, los constituye prácticamente el ejército argentino, es obra de Mariano Moreno. El envío de las primeras expediciones al interior, por ejemplo, el ejército del norte que va primero a Córdoba, después al Alto Perú, la expedición al Paraguay, la expedición a la Banda Oriental, fueron todas obras de Mariano Moreno. Mariano Moreno funda también la primera biblioteca pública argentina, que es la antecesora de la actual Biblioteca Nacional. Funda también la Gaceta de Buenos Aires, que fue el primer periódico oficial del gobierno con cierta permanencia en el tiempo. Funda también una oficina de censos. Decide también la apertura al comercio exterior libre, no solamente el puerto de Buenos Aires que había resuelto Cisneros, sino también de los otros puertos de la colonia, que eran hasta ese momento, por ejemplo, el puerto de Maldonado, el puerto de Ensenada, el puerto de Carmen de Patagones. Muchas de la apertura en cuanto a materia de minas y de comercio se debieron también al influjo de Mariano Moreno. Ahora te hago una consulta, Juan. Por lo que me habías comentado, Mariano Moreno fue el gestor de la Junta Grande. Ahora, cuando evoluciona la primera Junta, la Junta Grande, ¿qué papel toma él ahora? Claro, ahí está el tema. El 18 de diciembre de 1810 habían llegado ya a Buenos Aires 9 representantes de las provincias del interior que, a raíz de esta circular del 28 de mayo, tenían que haberse incorporado a la primera Junta. Pero aquí Mariano Moreno cambia de opinión. Él veía que la incorporación de estos diputados, que venían de las provincias del interior bastante conservadoras, no compartían con él esta forma extrema, jacobina de la revolución. Era más bien de querer preservar todo y no hacer grandes cambios y grandes modificaciones. Entonces, al ver este peligro de incorporación de estos diputados a la Junta, donde iban a desnivelar el número a favor de Cornelio Saavedra, que era también, pensaba, muy parecido, decidió oponerse. Y argumentó de que era mejor que estos nuevos diputados no se incorporaran a la Junta porque la iban a hacer más difícil de manejar y de gobernar con tanta personal, que formaron un cuerpo aparte que fue una especie de poder legislativo y elaboraron una constitución para controlar el accionar ejecutivo de la primera Junta. En esa reunión que te decía de diciembre de 1810 hubo una especie de plenario, se reunieron tanto los que quedaban vocales de la primera Junta como estos diputados del interior. Y todos resolvieron cumplir a rajatabla la circular del 28 de mayo. Es decir, incorporarlos a todos a la primera Junta, con lo cual se constituyó la Junta Grande, muy a pesar de Mariano Moreno, que únicamente acompañado por Juan José Paso, dijeron que no era conveniente y que se opusieron completamente a esto. ¿Y qué hizo cuando se vio solo? Cuando Moreno se vio abandonado por los demás vocales que intervenían en la primera Junta y que votaron a favor de Saavedra, se sintió desazonado, se sintió desilusionado. Vio que su ciclo se había agotado en la primera Junta, que de aquí en más no iba a poder imponer su criterio como lo había hecho hasta acá, y indignado renunció a la primera Junta. ¿Y después qué sigue después de su renuncia, Juan? Fue a hablar con Cornelio Saavedra, su adversario, y le pidió que se le pudiera mandar como representante diplomático de las Provincias Unidas al gobierno británico a los fines de abogar allí y convencer al gobierno inglés para que apoyara la Revolución de Mayo. Y bueno, así fue que Saavedra aceptó esta propuesta y Mariano Moreno terminó embarcándose en lo que sería su último viaje. ¿Su último viaje? Su último viaje. Contame por qué. Juan, hasta acá venimos hablando de Mariano Moreno, su obra, sus estudios, su paso por la primera Junta, su dimisión en la Junta Grande y su intención de ir de diplomático a Londres. Pero bien me has dicho que era su último viaje. ¿Por qué, Juan? Bueno, antes de hablar un poquito de su último viaje, hablemos de las razones por las cuales Mariano Moreno resuelve retirarse de la primera Junta y de la Junta Grande. Te acordarás un poco la evolución que ha tenido Mariano Moreno con respecto a Gran Bretaña en su personalidad. Sí. ¿Vos te acordás que en 1806, cuando se produjo la primera invasión inglesa a Buenos Aires, él dice que mismo llorado en la plaza al ver a los soldados ingleses apoderarse de su ciudad? Bueno, esa indignación que siente él hacia el elemento británico va mutando progresivamente en una cautelosa admiración. En forma progresiva, cuando Inglaterra deja de ser enemiga de España y pasa a ser aliada contra Napoleón.
Después este sentimiento se va mejorando a medida de que va recibiendo clientes británicos en su estudio, aprende el idioma y finalmente a todo esto él se hace amigo del comandante Robert Ramsay. Robert Ramsay era el capitán de la goleta de guerra británica Mistletoe. ¿Te acordás cuál era la goleta Mistletoe? Sí, la que trajo la novedad de que había caído la Junta Central de Sevilla en España. Claro, era la que desencadenó toda la Revolución de Mayo acá en la Argentina. Bueno, se hace muy amigo de Robert Ramsay y genera ya con Gran Bretaña un sentimiento muy fluido y muy fuerte. Ahora, ¿por qué él deja la primera junta o la naciente junta grande? Él debe haber ya pensado que su ciclo acá estaba terminado. Era un elemento bastante, digamos, complicado, muy controvertido en la primera junta y resuelve una solución de compromisos para todo el mundo. Seguir brindando sus servicios a la revolución desde el punto de vista diplomático, donde él podía utilizar sus contactos en Gran Bretaña para ayudar a la revolución, para poder enviar armas, para conseguir apoyo y de todas formas y alejarse de un foco de conflicto donde él evidentemente no iba a ser muy bien recibido. Y así es como él decide entonces embarcarse en este último viaje. ¿Y cuándo parte, Juan? El 14 de enero de 1811 es cuando él parte desde el puerto de Buenos Aires en la goleta Mistletoe con su amigo Ramsay, que lo lleva hasta Ensenada. Cuando él se embarca dice, me voy, pero la cola que dejo será larga, en referencia a sus muchos seguidores que dejaba en la capital a raíz de su partida. Pero él tenía algunas susceptibilidades con respecto a este viaje, Juan. Claro, porque él cuando llega a Ensenada trasborda desde la goleta de guerra Mistletoe hacia una fragata mercante, la Fame o Fama como la conocemos en castellano, donde estaban fondeadas 4 fragatas mercantes de mayor porte que una goleta, con capacidad para una travesía transoceánica y con comodidades para pasajeros, mientras que la goleta era una goleta de guerra, no tenía muchas comodidades, pero era mucho más veloz que las fragatas, ¿sí? Entonces cuando él aborda la fragata donde había comprado su pasaje, estaban esperándolo sus 2 secretarios y les dice cuando llega, algo funesto se presagia en este viaje. ¿Quién eran sus secretarios, Juan? Sus secretarios eran su hermano, Manuel Moreno, más joven que él, y Tomás Guido, también un joven que después sería el confidente y amigo del general San Martín. Ahora contame, Juan, porque tengo entendido que tuvo varias vicisitudes el viaje de Mariano Moreno. Claro, el viaje empieza el 17 de enero de 1811, vale decir 3 días después de que él salió de Buenos Aires. Durante un tramo van en convoy las 4 fragatas mercantes estas, escoltadas por la corbeta, por la goleta británica Mistletoe, con el capitán Ramsay. Entonces él se despide de su amigo Ramsay, que sigue hacia Río, y él se queda en la Fame. Al poco tiempo de que parte Ramsay, él empieza a sentirse mal, con muchos mareos, descompuesto, náuseas, vómitos, lo cual no es muy difícil de entender porque él nunca había sabido tener una salud muy vigorosa. Entonces, al sentirse tan mal, en muchas oportunidades, ten en cuenta que en esa época no había médicos a bordo de los barcos. Los médicos no eran muy abundantes, había poblaciones enteras sin médicos. Y los médicos que se embarcaban por lo general se los prefería para las embarcaciones de guerra, para atender a los soldados, ¿qué tratamiento se a le los dio, almirantes? Claro, estos barcos mercantes tenían por lo general un botiquín con algunos más fármacos más usuales y en poder del capitán, que los administraba según su criterio, su saber entender, lo cual no siempre era el mejor. Las enfermedades a bordo eran frecuentes y las muertes también, o sea que era muy común embarcarse y no saber si uno llegaba o no llegaba, como pasó en este caso. En toda este convoy, en esta flotilla, no había médicos. Entonces el capitán le empezó a suministrar a Mariano Moreno un vomitivo que se utilizaba en aquel entonces, que era el tártaro emético, a los fines de que tratar de aliviar un poco la baje de estómago, ese malestar que sentía Mariano Moreno. He aquí que cada vez se sentía peor y se agravaba su condición. Y a todo esto tenemos que agregar que en la navegación se había detenido prácticamente muy al sur de la isla de Santa Catalina en Brasil, después de 1 mes y medio de navegación. Vale decir que los agarró lo que se llamaba la calma chicha, que era la ausencia absoluta de vientos, con lo cual las embarcaciones se detenían, todas eran impulsadas a vela, y estuvo muchos días prácticamente clavada todo el convoy frente a las costas del Brasil sin poder avanzar. Entonces no podían hacer puerto en ningún lado. Claro, Manuel Moreno, su hermano, desesperado con esto, le pidió en varias oportunidades al capitán que se llegaran a algún puerto cercano a los fines de poderlo desembarcar. Pero él decía, bueno, vamos a Río o vamos a Ciudad del Cabo. Ten en cuenta que Río estaba muy arriba y si el barco estaba clavado por falta de vientos, mal podía llegar a Río.
Y mucho menos a Ciudad del Cabo. Claro, atravesar todo el Atlántico. Era más fácil volver a Buenos Aires, pero si no se podían mover los barcos, por más que quisiera, el capitán no lo podría haber hecho. No había manera de que se moviesen las embarcaciones. Y tener la barrera idiomática entre Manuel Moreno, que en ese entonces no hablaba inglés, y el capitán, que no debe haber hablado mucho castellano, no sé qué habrá entendido cada uno del otro. La cuestión es que en un momento determinado el capitán le suministra varios gramos de este tártaro emético a Mariano Moreno, que le terminó resultando fatal. Estuvo como 3 días en agonía hasta que terminó cayendo en coma. Sus últimas palabras fueron: viva la patria aunque yo perezca, y falleció en la madrugada del 4 de marzo de 1811. Cuando falleció, los 4 marineros británicos subieron su cuerpo a cubierta, lo introdujeron dentro de una bolsa de lona cosida con una piedra adentro y lo cubrieron con la bandera británica, quizás porque era la única bandera que había a bordo. Rezaron honras fúnebres durante todo el día y lo velaron hasta las 17 horas de ese mismo día. Cumplida esta ceremonia, lo arrojaron al mar, como se estilaba en ese caso, en medio de canciones y lamentos fúnebres y salvas de fusilería, en la cual le anunciaban al resto de las fragatas del convoy la desgracia que había habido a bordo. Y así es como desaparece Mariano Moreno de nuestra vida política, ingresa a la historia y se empieza a formar su mito, su leyenda. ¿Por qué su mito, Juan? Porque a raíz de la muerte de Mariano Moreno, tenemos todas las distintas teorías que se han tejido y se han elaborado con respecto a su fallecimiento, a su partida. Por ejemplo, ¿cuáles, Juan? Bueno, muchos le atribuyen la muerte de Mariano Moreno sobre todo a el gobierno británico, que fue él, el gobierno, el que habría ordenado la muerte de Mariano Moreno por medio del capitán que lo habría envenenado. Lo que pasa es que esa teoría no tiene mucho sustento por una razón muy sencilla. Ya Mariano Moreno estaba fuera de combate, ya estaba fuera del gobierno, tenía muy buena relación con Gran Bretaña, el capitán de esta nave mercante no dependía del gobierno inglés, sino que de una firma privada. Por lo tanto, no es muy creíble ni tiene mucho sustento esta teoría en realidad. ¿Qué otras había, Juan? Hay una teoría muy curiosa que atribuye la muerte de Mariano Moreno al influjo de Ana Perichón. Ana Perichón y Van de Wiel había sido la amante de Santiago de Liniers, que había quedado muy resentida con Mariano Moreno a raíz de que él había sido el principal impulsor del fusilamiento de Santiago de Liniers. Sí. Entonces algunos autores creen que ella habría seducido, como era una mujer fatal, una francesa en aquel momento, al capitán de la embarcación de la Fame a los fines de que pudiera envenenar a Mariano Moreno. Y ahora déjame que adivine, debe haber una que es la más interesante, que la mano de Cornelio Saavedra estaba tras la muerte de Mariano Moreno. Que es la que más difusión ha tenido y que muchos adeptos además han tejido una serie de teorías con respecto a esto, como triangulaciones y demás. Y esto es muy poco creíble. Cornelio Saavedra no tenía una personalidad sanguinaria, cruel, despótica o persecutoria con sus enemigos. Por los enemigos que tuvo en su vida nunca buscó la muerte de ellos, se contentó con que salieran de la escena en algún momento y tampoco es muy creíble esta conspiración, estas tramas que algunos autores creen que hubo. Es más, cuando la noticia de la muerte de Mariano Moreno arriba a Buenos Aires varios meses después del hecho, cuentan los testigos que Cornelio Saavedra la recibió bastante consternado y exclamó su famosa frase que pasó a la historia de que se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego. La verdad que interesantísima la historia, Juan, y te agradezco por haberla compartido. Espero que nos reunamos para seguir conversando. Pero por favor, con el mayor gusto.